y nos vamos. Bueno, a continuación de la parte de cómo ubicar las zonas, cómo trazarlas. Aquí lo que estamos viendo es el CRAS 500. Recuerden que en la primera parte teníamos un rectangulito dibujado, ¿cierto? Y fue extraído precisamente de acá. ¿Okay? Entonces, este es el mismo rectángulo, ¿vale? Pero ustedes están viendo en vivo, ¿sí? El precio. En este momento tenemos un CRAS 500 que va en los 6,300, ¿cierto? Entonces, ¿cómo trazar las áreas? ¿Sí? Digamos, aquí tenemos un área generosa, un área espaciosa, ¿cierto? Cuyo centro va a ser los 6,350. Ojo que esto no es una invitación a que ustedes la tomen o la operen, esto simplemente es un ejemplo, ¿no? Queríamos ver algo ilustrativo y qué mejor forma que verlo de esta manera. ¿Listo? Entonces, ¿por qué se toman? Yo les recomiendo siempre que las áreas, los stop loss, tienen que ustedes pensar y reflexionar en dos cosas. En un stop loss generoso, pero a su vez un stop loss que sea coherente con lo que ustedes tienen en el bolsillo, ¿sí? O sea, no vamos a hablar de personas que digan, bueno, ok, yo tengo para invertir, me gusta la zona de los 6,300, ¿cierto? Pero voy a abarcar toda esta periodicidad, ¿no? ¿Cierto? Y resulta que mi cuenta es de $50. Pues noticia, incluso a un lote muy bajo del de 0,2, pues tu cuenta se quemó y se quemó mucho antes de que tuvieras una buena caída. No, entonces ser muy conscientes, ¿cierto? Ustedes tienen que pensar un poquito acerca de lo que les puede aguantar o no sus cuentas. Sacar el precio es muy sencillo. Se los puede hacer incluso ustedes arrastrando sus posiciones. Ahí les calcula el stop loss en cuánto estaría la pérdida y el take profit en cuánto estaría la ganancia. Pero yo también los he invitado a ustedes a que operen, ¿cierto? Pensando en ¿qué? Pensando en su bolsillo, pensando en cuánto pueden permitirse. Y antes de entrar a hacer cualquier cosa, ustedes ya tienen que irse con el dato. ¿Cómo es? Facilito, ¿cierto? Ustedes saben que multiplicando la diferencia del precio, ¿sí? Obtienen los pips. Y los pips por el lote, ¿sí? Les da el consumo en la divisa con la que ustedes recargan o fondean su cuenta, ¿cierto? O sea, si van a apostarle a 50 pips y se van a ir con un lote, pues 50 por 1, $50, ¿vale? Entonces, y 50 pips en un mercado como Crash 500, que por cada minuto mueve un pips, sería una permanencia, ¿sí? De 50 minutos en el mercado, ¿sí? O sea, tendrían ustedes una operación en largo de 50 minutos, ¿sí? A una hora aproximadamente, con compra sostenida, es decir, sin tener un solo dólar. Mucho más cuando el precio comienza a caer y a lateralizarse. Puede durar incluso todo un día con esos mismos 50 pips, ¿cierto? Entonces, lo fundamental es que ustedes primero sean conscientes de cuál es su proyecto de compra o proyecto de venta, ¿sí? Entonces, no, es que yo tengo $10 o $20, tengo la menor cantidad. Entonces ustedes dicen, voy a invertir esos $10 y los voy a invertir en los 6,350. Entonces, para yo ser sensato, ¿sí? Pues entonces el área tiene que ser más fina, más delgada. ¿Por qué? Porque voy a invertir en esa área, voy a invertir un proyecto de 30 pips y me voy a ir con 0,2, que es el mínimo, ¿cierto? Entonces 30 pips por 0,2, pues son $6, ¿cierto? $6 caben dentro de una cuenta de 10. Sí, claro que sí. Tendrían ustedes un retroceso de menos $6 o un take profit de $6. Todo eso ustedes ya lo tienen que tener en su mente antes de entrar a operar, ¿cierto? Entonces yo les digo, primero tienen que tener el proyecto de compra, el proyecto de venta definido para que el área sea interesante y sea atractiva, ¿sí? Lo que yo les comentaba es, utilicen el área, ¿cierto? Con presencia vendedora, ¿cierto? O sea, ustedes no vayan a hacer vamos a hacer ejemplos de hacer las cosas mal,
Sí, vamos a poner ejemplo de que aquí se especuló un área muy fina, ¿cierto? En los, eh, en los 6.250, ¿cierto? Que de hecho es un área redondeada, buena, ¿sí? El precio transcurre por ahí, pero entonces yo instalé mi proyecto y lo hice acá y resulta que verde por todos lados, ¿sí? No hubo presencia vendedora, no recogió presencia vendedora. Entonces tenemos un área bastante vacía, un área mala, ¿sí? Y esas áreas malas pues se ven, ¿cierto? Aquí hay aire y aquí pues una fuerza compradora demasiado terrible y nos sacó al stop loss. Pero caso contrario, donde ustedes, yo no sé si el precio iba a seguir subiendo. A mí lo que me interesaba era que bajara, pero entonces yo instalé mi área, ¿sí? Un proyecto de compra, vamos a ponerle de 50 pips, ¿cierto? Y lo puse aquí, ¿cierto? Me gustó, me gustó porque ya había presencia compradora, vendedora, ¿cierto? Ya había una fuerte presencia vendedora, entonces yo lo que hice fue instalarlo, ¿cierto? Y efectivamente el precio bajó y tuve un lindo crash, ¿cierto? Recuerde que el crash no es solo el activo, el crash es esto, ¿sí? El crash es una caída profunda, fuerte, ¿sí? Entonces el mercado crashea, ¿sí? Entonces, sin saber, aquí no sé que esto fuese a caer, ¿no? Esto no lo sabemos, pero tenemos ya un indicador que en nuestra área hubo presencia vendedora en un registro del día pasado. Y el precio viene subiendo, va subiendo aquí, incluso nos superó, ¿cierto? Pero en determinado momento baja, el área toma calidad, ¿cierto? Y sobre esto comienzo a hacer mis operaciones y de ahí para abajo lo que voy a tener es mucho beneficio, mucho take profit, ¿cierto? Entonces, así es como se opera. Bueno, pero ¿qué pasa cuando el área va llegando y de repente me la pierdo por poquito, ¿cierto? O sea, digamos, yo estaba esperando que el mercado crashara aquí, ¿cierto? No alcanzó, ¿cierto? Y se fue abajo. Pues no tiene nada que hacer, o sea, no se preocupen si el área la pierde, ¿cierto? O entre comillas, el mercado tarde o temprano tendrá que regresar. Si ustedes pusieron hace semanas un área aquí y el área todavía no les llegó, o sea, se les fue, o sea, perdieron esta oportunidad. No importa, el mercado tarde o temprano llega como lo está haciendo en este momento, ¿cierto? Y entonces aquí se configura por especulación, ustedes rompan el precio, lo parten, saben que este mercado mueve 500 pips en altos históricos diarios, sí, es un mercado que tiene fuerza, es un mercado de consumo alto y está en una temporalidad bajista, entonces ustedes pueden aprovecharse de esas tendencias fuertes de venta y aterrizar su proyecto de venta en zonas muy atractivas, ¿cierto? Les explicaba a los más antiguos, los nuevos deben de saber esto, que nos la pasamos obsesivamente buscando soportes y resistencias, ¿cierto? Por ejemplo, aquí donde el precio cayó. Pero yo no hago eso, ¿sí? A mí me parece más interesante saber el porqué del precio. Y sobre ese precio, pues yo instalo mi operativa. Entonces, en este momento yo lo que advierto, ¿sí? Lo que advierto pues son zonas a la mitad, los 6.200 son zonas muy interesantes y dan nacimiento de esos crash, sin mirar soportes y resistencias, ¿cierto? Lo mismo, por ejemplo, los 6.500, vamos a ponernos aquí en los 6.500, no estoy mirando soportes y resistencias, solamente me voy hacia los 6.500 para hacerles la demostración cómo se rompe el precio en zonas redondas. Entonces, el precio aquí, un proyecto de ventas para el mes pasado hubiese sido totalmente exitoso, ¿sí? Ya tenía fuerza vendedora dentro del área, ¿cierto? Y el mercado efectivamente pues llegó y siguió bajando y nos dio un excelente movimiento, muy generoso, ¿sí? Entonces, de ese mismo modo, ustedes deben hacer su línea de precio, que es el precio especulado, es lo que aparecía en la presentación. Y sobre ese precio especulado, ahí sí instalan su proyecto de venta o de compra, que no es otra cosa más que definir, ¿sí? Cuánto dinero tienen disponible para el stop loss y cuánto están dispuestos a trabajar juiciosamente en su área. Si ustedes acostumbran a
operar dentro de estas cajas, se les va a quitar, créame, esa necesidad imperiosa de estar metiendo operaciones cada vez que meten la pantalla, cada vez que abren la pantalla. ¿Sí? No solamente funciona con estos activos, con CRAS, están todos los activos presentes en el mismo principio. ¿Sí? Aquí, para los que han venido trabajando conmigo y el equipo, ¿sí? Se han dado cuenta que hemos 6 de 6. Los 6 activos que ustedes ven acá, los hemos todos, sin excepción, trabajado excelentemente. Por ejemplo, miren ustedes aquí, esta fue un área, se trabajó apenas ayer, ¿cierto? Se habló de un crash de un boom 500 sobre los 4.500, el precio reaccionó. Ojo, no tiene que ser exacto, ¿cierto? Pero una vez dentro de su proyecto, ¿sí? Pues les va a dar muchos beneficios, ¿sí? Otra cosa que yo les quiero explicar es que los soportes y resistencias deben cambiar de lado, ¿no? Entonces, para garantizar lo ganado, ¿sí? Entonces, ustedes si tenían aquí el take profit, pues ahora pasan el take profit aquí como su stop loss y permiten, ¿sí? Y permiten que la zona siga avanzando cuando el precio se puede ir todavía más por las nubes. Sí, de tal manera que el rectángulo se va haciendo, como ahora tienen más tracción, más capital, debido al take profit generado, pues el rectángulo se los puede hacer más y más altos. Y cuando el precio regrese al rectángulo, ahí es cuando cortan la operación. Si ustedes hacen eso, eso les permitirá pues tener ganancias cuyas extensiones sean todavía más altas, ¿sí? Ganancias como estos movimientos. Aquí se ven casi 800 pips hacia la alza, ¿no? Recuerden, 800 pips, si me voy con un lote, pues son $800. Si me voy con 10 lotes, que eso perfectamente lo puede hacer una cuenta de 500, pues entonces ya son $8,000, ¿cierto? Entonces tenemos ya ganancias demasiado buenas, demasiado representativas con este método que les estoy explicando. Así con todos los activos y bueno. Entonces, ya pues viene la sección de preguntas, así que los escucho, cuéntenme qué dudas tienen, si han entendido este método, si se ajusta con sus políticas de operación. Cuéntenme, los escucho. Ahora quienes hablan son ustedes. Bueno, tengo una con respecto al cuadrado. Soy nuevo, realmente es la primera clase que veo Sí. y me llama mucho la atención la logística que hace. Ese cuadrado se ubica en dónde? O sea, ¿cómo ubicas el cuadrado ese? Ok, muy bien. Entonces, recuerden que antes de construir el rectángulo, la caja, ustedes deben especular un precio, ¿cierto? Especular un precio. ¿Qué es especular? Esa es la Adivinar. parte Sí. que me explico. Exactamente. Bueno, ¿qué es especular? Especular no es otra cosa que adivinar. Mire, yo les voy a ser muy honestos, ¿cierto? Y por más experimentado, veterano que sea el trader, nunca va a saber a ciencia cierta hacia dónde va el mercado. Así tenga los indicadores que tenga, las plantillas que tenga, ¿sí? Así tenga todo. Nunca lo vas a ver con certeza, ¿sí? Porque el mercado es algo impredecible y está para hacer eso. Entonces el mercado al final se resume, es como si tiraras una moneda, ¿sí? Cara o serie. Al final de todo ese análisis se resume si sube o si baja. Y eso es un trabajo de adivinar, ¿cierto? Pero la especulación es un esfuerzo que invita al que va a adivinar a que lo haga con una tesis, con un argumento, con una información, ¿sí? Es mejor una persona que hace su suposición teniendo información o en cuenta ciertos factores que una persona que deliberadamente sin saber genera su adivinanza. Pero estamos hablando de que esto es adivinar, ¿sí? Aquí no hay expertos. Entonces, hay varias cosas y es que ustedes tienen que conocer cómo se mueve el mercado, ¿sí? Cuántos pips mueve al día, cuántos pips mueve a la semana, cuántos pips mueve al mes, para que ustedes tengan un registro de su rendimiento. Lo otro es que le presten más atención al precio, ¿sí?
nos acostumbraron tanto a leer la gráfica, ¿sí? Que nos olvidamos del precio. El precio es más importante que la gráfica. Ustedes aquí en la gráfica no están viendo lo que va a pasar. La gráfica no predice, ¿sí? La gráfica no me habla del futuro, ¿sí? No, que aquí va a subir. ¿Por qué va a subir? No, que aquí va a bajar. ¿Por qué va a bajar? No, la gráfica me habla del pasado. Es un registro, es lo que ya pasó, lo que ya fue. Y lo que ya el mercado no es, ¿sí? Lo que ya el mercado no es. Si aquí subió y subió, no subió porque ya venía subiendo. No, el mercado cada minuto, cada segundo es diferente, ¿sí? Muere ese mercado, nace otro. Muere ese mercado, nace otro. ¿Cierto? Entonces, dejen de prestarle tanta atención a la gráfica porque esto lo distrae a uno muchísimo, ¿sí? Le hace creer que hay muchas entradas o peor aún, le hace coger miedo y nos da pánico entrar porque pues, el mercado no se acomoda como a eso que nos invita a pensar que hay una entrada perfecta, ¿no? Eso lo hemos hablado bastante veces hasta el cansancio con los chicos en el grupo, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? Es mirar, y aquí pues traigo a colación que, discúlpenme la expresión, aquí ustedes están viendo todas las temporalidades, ¿sí? Entonces voy a decir, temporalidad del minuto, basura, basura los 5, basura, 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 basura. El mercado se me va a hacer interesante cuando lo leo en estas temporalidades, diariamente, ¿sí? Diariamente. Ustedes lo que tienen que hacer es acostumbrarse a leer el mercado en D1, ¿cierto? El D1. ¿Por qué el D1? Porque todo lo que ustedes, si ustedes operan a corto plazo, ¿sí? Entonces estoy hablando de cortoplacistas. Esto no quiere decir que estoy viendo macrotendencias. Esto no es ninguna macrotendencia. Esto es alguien que opera con mucha frecuencia al día. Entonces ustedes ven acá, por ejemplo, ¿cierto? Que están al día, ¿cierto? Entonces vamos a poner aquí un objetivo, ¿sí? Entonces, si ustedes adivinan, ¿sí? ¿Qué va a ser de esta velita, cierto? Si esta velita va a ser verde, ¿sí? No importa el día siguiente en donde ustedes pongan la operación, pues van a salir profits, ¿sí? Porque estamos configurando su día de trabajo, ¿sí? Su día de trabajo. Ustedes están, o sea, todas sus operaciones que vayan a hacer mañana, ¿cierto? Van a estar contenidas en este pedacito de información de gráfica. Y eso es lo que nos interesa, ¿cierto? Si ustedes se van a una profundidad de un minuto, ¿cierto? El mercado no les está diciendo absolutamente nada. Y por el contrario, sí los puede perjudicar y por mucho, ¿sí? Porque los hace ver entradas en todo momento, ¿sí? Y se convierte el mercado en algo adictivo, en algo confuso y en algo aburrido, o sea, en algo estresante, ¿sí? Entonces, ustedes pasan todo el día, ¿sí? Metidos acá, ¿cierto? Ustedes dicen, no, el mercado está subiendo, me voy a cazar el SPY, me voy a cazar el drop, y realmente ustedes están dando tiros al aire, ¿sí? Están entrando sin tener algo definido, sin tener algo conciso, algo concreto. Como en cualquier otro negocio, ustedes construyen su área, ¿cierto? Entonces, esto es como montar su negocio. Ustedes para montar su negocio, pues tienen que ubicarse en un terreno, ¿cierto? En donde haya buen tráfico de compradores para que ustedes puedan vender bien, ¿cierto? Sí, pero y si ustedes no importa, no importa, esto es la vida útil de ese proyecto. Todo proyecto pues o va bien o va mal, pero tiene que estar definido. Cuando ustedes operan dentro de una zonificación o dentro de un proyecto, ustedes están diciéndole al mercado, yo ya vengo con mi idea, mi propia tesis, pero esto aparece lógicamente en una temporalidad de un día para arriba, ¿sí? Vamos a leer una pregunta. Dice, buenas noches, una consulta. La fractalidad no aplica para temporalidad de una hora. Mire, aquí yo les voy a decir una cosa. Fractales, Fibonacci, patrones de vela, en fin, lo que ustedes quieran, ¿cierto? Osciladores, ¿cierto?
Todo eso, ¿sí?, corresponde a ciertas métricas, ¿sí?, que han surgido para prestarle una utilidad al trader, pero que no son en lo absoluto la certeza definitiva, ¿sí? Y por el contrario, los ocupa de mucha información que a veces no es necesaria tener para tomar sus decisiones. Es decir, sofistican demasiado un proceso de compra y venta y están viendo los indicadores, pero no están viendo lo que realmente está pasando, ¿sí? Entonces, aquí el método es sencillo. Yo no les voy a hablar de Fibonacci, de Ichimokus, de estocásticos, no. ¿Cuál es la regla de este mundo? Es la simpleza, es lo básico. ¿Qué es lo básico? Oferta y demanda. Sí, si bien es cierto que los indicadores sirven y que a veces apoyarnos en algunos son muy útiles. A mí me gustan los de volumen, ¿sí? Particularmente me gustan los de volumen porque me habla de la actividad, entre comillas, porque esto está muy manipulado, de los compradores o vendedores que están activos en este momento, ¿sí? Pero tampoco es algo del otro mundo. ¿Qué necesitan ustedes para operar y trabajar en este mercado? Dos cosas: no quitarle la vista a esto y especular, ¿cierto? Entonces, para ya ir dándole forma a la pregunta del compañero anterior, entonces, el mercado mueve, se porta muy curioso, cada tanto sube a los 1000 pips, ¿sí? Sabemos que cada mercado tiene está en sus 12.000, está en sus 13.000 pips, está en sus 8.000 pips, etc. Entonces, cuando un crash 1000, por ejemplo, pasa de los 7.000 a los 8.000, en los 8.000 pasan cosas interesantes, ¿sí? Más profundo, si lo queremos ver, a los 500 pips pasan cosas interesantes, a los 250 pips pasan cosas interesantes. ¿Cómo se ve esto en la vida real? Vamos a poner el ejemplo con Boombill. Entonces, Boombill, vamos a trazar una zona que nos llame la atención y que nos permita generar una nueva zona, ¿sí? Entonces, bueno, Paul la pregunta. Para la Crash 500 manejas un cuadro de 50 pips. Para los 300, ¿cuántos pips recomiendas? Miren, importante. Todos los mercados pagan igual. Boombill paga igual que Crash 300, 300. Todos pagan igual. Al final de cuentas es un movimiento en pips por un lote, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa y por qué ustedes de pronto tienen esa sensación de que un mercado es más interesante y más bonito que otro? La, la, el, la, la respuesta es cuánto se demora ese activo en completar los pips. Boombill y Crash1000 son activos lentos, son activos que para llegar a determinadas zonas les cuesta más. Por ejemplo, para que Boombill y Crash1000 muevan 1000 pips, ¿sí? O sea, pasen de un lado al otro, de los 13.000 a los 14.000, o el Crash de los 7.000 a los 8.000, tienen que pasar días, tienen que pasar incluso semanas y meses para que llegue. En cambio, Crash 300 y B300 pueden hacer eso perfectamente en un día, ¿sí? Entonces, estamos hablando de un mercado como B3 y C3 más al estilo de los cortoplacistas, ¿sí? Pero no quiere decir que C3 y B3 les dé más, ¿sí? Sino que es como ver el mismo B3 es el mismo Boombill, pero moviéndose 6 veces más rápido, ¿sí? Al igual que las 1000 que las 300. Pero, ¿cuál es la ventaja? Que para mercados como C3 y B3, como se mueven tan rápido, aproximadamente en un minuto, B3 y C3 están moviendo 6 pips. Anoten ese dato. B3 y C3 en un minuto mueven 6 pips, ¿cierto? Es una locura. En cambio, Boombill mueve, a veces ni siquiera mueve el pip en un minuto, ¿sí? A veces ni siquiera, a veces mueve solamente el 80% del pip, o lo que es lo mismo, está llegando un pip en un minuto con 15 segundos, en un minuto con 20 segundos, mientras que estos demonios, B3 y C3, están haciendo 6 pips por minuto, una locura.
Entonces, si ustedes ponen un área de 50 pips en C3 y B3, ¿sí? Es buen margen, es buen margen. Pero tal vez la zona sea fácilmente superada por B3 y C3, porque llegan más rápido y porque lo pueden rebasar. Entonces, lo que yo les recomiendo es que si el mercado, hay tres mercados que son muy rápidos aquí. CRAS 300, B300 y CRAS 500. Estos tres son rápidos, ¿sí? Son muy rápidos. Entonces, mercados como estos tres, ¿sí? Expandirlos, poner las zonas más extensas, ¿cierto? Ojo, respetando bien el lotaje y que sea coherente con sus cuentas, ¿cierto? Entonces, mercados como B3 y C3 no caben, ¿sí? No caben en 50 pips muy cómodamente, se les puede ir rápidamente al stop. Yo les recomendaría que trabajaran zonas un poco más generosas, un poco de 100 pips, busquen esas zonas que les permita el mercado. Y mercados como Unmil y Crash 1000, 50 pips pueden ser satisfactorios, ¿sí? Pueden ser satisfactorios para tener ese tipo de movimientos, ¿vale? Entonces, bueno, ya como para ir cerrando, ¿cierto? Para no abusar tampoco de sus tiempos. Entonces, vamos a buscar una buena zona, ¿cierto? Una buena zona aquí en Boommill. O alguien tiene un activo que le resulte interesante. ¿Alguien quiere ver cómo podemos construir una zona? A ver, se los dejo a ustedes. ¿Qué activo sería? C500. Bueno, C500 es el mismo activo que del ejemplo. Entonces, cae como anillo al dedo. Pero no tenemos nada y pues queremos trabajar. Voy a poner el ejemplo, ustedes lo acomodan a su realidad. Entonces, yo tengo $100, ejemplo, sí, es un ejemplo, y quiero invertirlos. Que esto es como ver acciones, como ver cripto, ¿cierto? Me interesa en un área, quiero invertir en ese precio o en una divisa. Entonces yo miro el comportamiento al día, que es lo que me interesa, ¿cierto? Porque aquí es donde ya aparece el precio siendo interesante y encuentro que hay compras robustas, movimientos bruscos. Este mercado mueve 500 pips, ¿sí? 500 pips en altos históricos, ¿sí? Entonces es un mercado peligroso, porque 500 pips nos liquida a cualquier cuenta, liquida 500 pips, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es identificar que pues, en este momento, si yo estoy buscando una venta, pues es difícil, ¿cierto? Es buscar una aguja en un pajar, ¿cierto? Pero aún así, yo puedo aprovechar esos retrocesos que me debe estar dando el mercado. Y encuentro, ¿cierto? Recuerden que cuando tienen mechas, ¿sí? Me habla de los cierres, ¿cierto? Cuando tienen aquí la mecha, me habla de las aperturas y puedo aprovechar, digamos, estas presencias vendedoras, ¿cierto? Y aquí ya puedo empezar a identificar, ¿sí? Zonas que pueden ser interesantes porque están goteando, aparecen como gotitas los vendedores y entonces me puede hablar que hay una zona en la cual se puede disputar el precio para retroceder. No voy a ver soportes y resistencias, van a ustedes a ver cómo van a hacer esa zona y cómo incluso yo pudiese estar pensando en invertir en ella en un futuro, ¿cierto? Entonces yo veo que el precio, ¿cierto? No baja de los 6.300, eso me hace pensar que ha alcanzado un piso, ¿cierto? Por su fuerza compradora. Entonces digo, de los 6.300, como este mercado voy a buscar precios redondeados, me pongo a pensar en los 6.400, ¿cierto? Entonces llego acá, quiero buscar qué pasa en los 6.400, es mi pregunta, ¿cierto? Entonces voy hacia los 6.400 y los 6.400. Y a partir de ahí, pues genero mis tesis mis argumentos y mis proyectos de venta o de compra, ¿cierto? Entonces yo digo, si la zona es interesante, ¿cierto? Si hay presencia en un periodo, aquí esto que ustedes están viendo acá, esta línea vertical es el periodo y aquí está el otro periodo, ¿no? Es el largo de un mes. Entonces, si yo lo que veo acá es aire, pues no me convence como mucho poner un proyecto acá porque recientemente no tengo algo que me lo confirme, me lo respalde. Estaría mi proyecto en aire, ¿sí? Entonces me tocaría hacerlo más abajo, ¿cierto? Buscar una zona
incluso más abajo de los 6.400. ¿Cuál sería esa zona? Los 6.350, que era la del video, ¿cierto? Entonces me voy hacia los 6.350, ¿cierto? Y la zona se empieza a comportar de una forma diferente, ¿cierto? Y dice, ok, sigue habiendo aire, ¿cierto? El cierre del día pasado, el cierre de ayer, recordemos que cuando aquí es un nuevo día, estuvo en una posición, pero aquí se satisface un proyecto de compra, de venta, perdón, que me puede significar ciertas ganancias. Entonces yo digo, ok, los 6.350 me interesan, pero tengo que pensar, ¿cierto? ¿Cuánto le voy a apostar? Veo una zona débil, entonces digo, no, 50, serán 50 pips lo que yo le voy a invertir a este mercado, ¿sí? Y con esos 50 pips, ¿cierto? Pues yo los distribuyo, ¿sí? Quiere decir 25 hacia arriba y 25 hacia abajo, ¿cierto? Y ahí nace pues mi proyecto, ¿sí? Ahora tengo que ver la temporalidad, digo, ok, no me gusta porque esto es intradía, acabamos de pasar de un día al otro, entonces yo esperaría, correría un poquito más el precio, ¿cierto? Lo haría más chato, buscando horas, ¿sí? En el calendario que precisen tener una actividad mayor. Entonces estaría yo pensando en ver cómo se descomporta el precio y llevarlo hacia horas donde haya mayor actividad, pensando en que mañana ya es un día con actividad, un día como sería el miércoles. Bueno, entonces dejaría mi zona ahí. Lo que ustedes tienen que, esto ya es para terminar, es que cada tanto ustedes pongan sus zonas, ¿cierto? No se preocupen si las zonas, porque se les puede demorar días en llegarle ahí. Entonces, ¿ustedes qué hacen? Pues esperar, ser pacientes, pero pónganse a pensar si tienen zona en Bundil, tienen zona en Crasmil, tienen zona en B500, tienen zona en CAN300, tienen zona en B300 y tienen zona en C300. Pero lo que va a pasar es que el mercado, en algún momento, uno de esos 6 les va a llegar a un día o a 2 días. Y entonces su promedio de operación, mi promedio de operación son 2 veces por semana, porque en eso están llegando las zonas que estoy trabajando, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces ustedes se acostumbrarán primero a leer es cultivar, ¿sí? Los frutos que voy a cosechar, ¿sí? Y después de las lecturas y cuando ya veo que están entrando en las cajitas en mi área, pues ahí es donde vienen los frutos y ahí es donde vienen las recompensas. Yo les puedo decir con toda sinceridad que yo ya no sé qué es quemar una cuenta, ¿sí? Yo les puedo decir que les he sacado muy buenos rendimientos a estos mercados desde hace mucho tiempo. Y eso se debe a este plan, que es sencillo, es básico, solamente es fuerza mental, disciplina y ya, no hay misterio en esto, ¿vale? Entonces, bueno, ya por tiempo. Pregunta técnica corta, dámelo en Sí, sí. porcentaje. ¿Qué porcentaje tienes de ganancia tú en estos mercados? Miren, esto es impredecible. El trader debe saber cuánto va a perder, eso es lo único fijo es el stop loss, ¿sí? Pero las ganancias sí son variables. Hay días en donde me hago el 20% de la cuenta y hay otros días donde me hago el 300% de la cuenta, ¿sí? Entonces, cuando yo me hago puede ser que no opere en todo el mes, pero en un solo día me hago el 300% de la cuenta, estoy más que feliz.